Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la presentación. Hoy voy a presentarles resultados sobre cómo la conectividad estructural del cerebro puede operar como un biomarcador de respuesta a la terapia electroconvulsiva en depresión resistente. La pregunta que motivó esta investigación es: dentro de la población de pacientes depresivos resistentes al tratamiento, ¿podemos anticipar qué pacientes responderán a la terapia electroconvulsiva mediante biomarcadores neuroimagenológicos? Porque de ser así, esto permitiría mejorar la calidad de vida de los pacientes y optimizar recursos clínicos, puesto que si bien la terapia electroconvulsiva es eficaz, no todos los pacientes responden y aquellos que sí lo hacen no están exentos de experimentar efectos secundarios adversos. Antes voy a hacer algunas definiciones. La depresión mayor es un trastorno afectivo caracterizado por ánimo deprimido o irritabilidad, pérdida de interés, alteraciones cognitivas, del sueño y apetito durante al menos 2 semanas. Es una de las condiciones psiquiátricas más prevalentes que afecta a aproximadamente 280 millones de personas y conlleva un elevado riesgo de suicidio, más de 700.000 muertes al año, de las cuales cerca del 60% ocurren en personas con depresión. La depresión resistente al tratamiento es una variante en la cual un paciente depresivo no alcanza una mejoría clínica tras al menos 2 tratamientos antidepresivos adecuados en dosis y duración. Afecta aproximadamente entre un 30 y un 40% de los pacientes depresivos. Tiene un elevado riesgo de suicidio y deterioro funcional. Y en este caso, la terapia electroconvulsiva continúa siendo el tratamiento más eficaz. La conectividad estructural está basada en las conexiones anatómicas que existen entre diferentes regiones del cerebro. Esas conexiones anatómicas están basadas en manojos de sustancia blanca, de tractos de sustancia blanca, y esos tractos son conjuntos de axones neuronales. Y es la conectividad estructural entre determinadas regiones o circuitos de regulación emocional y recompensa se asocia con esta patología y con su posible respuesta a diversos tratamientos, incluyendo la TEC. La terapia electroconvulsiva es una técnica de neuromodulación que está basada en estimulación eléctrica del cerebro bajo anestesia que induce una convulsión breve y generalizada. Presenta una tasa de remisión para la depresión resistente cerca del 50 al 60%, de modo que no todos los pacientes responden y es por eso que se buscan biomarcadores que puedan predecir esta respuesta terapéutica. Respecto al mecanismo de acción de la TEC, se asocia con alteraciones en la conectividad tanto funcional como estructural. La conectividad funcional es aquella que indica sobre cómo se comunican diferentes regiones del cerebro, y la hipótesis neuroplástica, que es la hipótesis más robusta sobre el mecanismo de acción de la TEC, propone que el cerebro de un paciente depresivo antes del tratamiento presentaría una alta carga sintomática en el gráfico en azul y un bajo potencial neuroplástico en verde, y que cada sesión de TEC en gris induciría una disrupción temporal de las funciones del cerebro que, a partir de un aumento del potencial neuroplástico, permitiría el recableado de aquellos circuitos del cerebro involucrados en el desarrollo de estos síntomas y en su persistencia. Es por eso que en la psiquiatría moderna constituye un verdadero desafío la caracterización de biomarcadores basados en conectividad estructural que puedan ayudar a predecir la respuesta clínica. Entonces, ¿cómo se estudia esta conectividad basada en tractos? Mediante una modalidad de neuroimágenes por resonancia magnética nuclear ponderadas por difusión, en inglés DWI o Diffusion Weighted Imaging, que permite caracterizar las moléculas de agua en el cerebro, en particular su difusión, es decir, su desplazamiento, y se basa en el principio de difusión anisotrópica, que propone que las moléculas de agua tienen la difusión facilitada en la dirección paralela a los axones neuronales y restringida en la dirección transversal por la resistencia que ofrecen la mielina y los diferentes componentes celulares. Y es a partir de una técnica denominada tractografía probabilística que es posible reconstruir estos tractos entre diferentes regiones del cerebro a partir de la dirección principal de difusión del agua, y esta reconstrucción de los tractos, que es matemática, se denomina streamlines. Entonces, con el objetivo de identificar biomarcadores estructurales predictores de respuesta TEC en depresión resistente, estudiamos la conectividad estructural basal mediante tractografía probabilística entre 7 regiones bilaterales del cerebro involucradas en la fisiopatología depresiva,
que son la amígdala, la ínsula anterior, la corteza orbitofrontal, la corteza cingulada posterior, la corteza prefrontal ventrolateral, la corteza cingulada subgenual y el tálamo. Todas tienen en común que participan de regulación emocional. Estudiamos 23 pacientes con depresión resistente, con un promedio de edad en torno a los 49 años, tratados con 12 sesiones de TEC bifrontal, y agregamos un grupo control constituido por 21 sujetos sanos con un promedio de edad en torno a los 28 años. Como la edad difiere y tiene un impacto en la conectividad estructural, la modelamos en todos los análisis como una covariable para evitar posibles efectos confusores. La severidad de la depresión la medimos mediante la escala de Hamilton para la depresión. Definimos como respuesta a TEC el porcentaje, el cambio porcentual en la escala de Hamilton debido al tratamiento. Respondedores fueron aquellos pacientes que exhibieron una reducción en la escala de Hamilton igual o mayor al 50% y no respondedores aquellos que no alcanzaron dicho criterio. Tuvimos 15 pacientes respondedores con un promedio de edad en torno a los 92 años, 8 resultaron ser no respondedores, un promedio de respuesta, del 92%, dije cualquier cosa. No respondedores, un promedio de respuesta en torno al 10%. Las resonancias fueron adquiridas en la semana previa a la primera sesión de TEC. También se escaneó el grupo control y definimos como métrica de conectividad una conectividad normalizada al máximo de cada individuo, o sea, al valor máximo de streamlines de cada individuo para contemplar las diferencias en los tamaños y formas cerebrales. Bien, el primer análisis que hicimos fue basado en correlaciones de Spearman para evaluar asociación entre la conectividad basal, es decir, la conectividad previa al tratamiento y el porcentaje de respuesta. Encontramos 12 conexiones significativas agrupadas en 2 subredes. En naranja, una subred tálamo-cortical, constituida por el tálamo bilateral y la corteza posterior cingulada, donde una mayor conectividad basal se asoció a mayor respuesta TEC. En azul, por el contrario, una subred donde una mayor conectividad basal se asoció a menor respuesta TEC. Los nodos que la conforman son la ínsula bilateral, la corteza orbitofrontal bilateral, la cingulada subgenual izquierda y la prefrontal ventrolateral izquierda. Esta subred sería la asociada a resistencia al tratamiento. A continuación, con el objetivo de evaluar si la conectividad en estas 12 conexiones tiene el potencial de predecir la respuesta TEC, evaluamos estas conexiones en un modelo de regresión lineal que indicó la existencia de 4 conexiones que predicen la respuesta TEC. Estas conexiones son entre la corteza orbitofrontal izquierda con la ínsula bilateral y la corteza orbitofrontal derecha con la ínsula anterior izquierda y la corteza cingulada subgenual izquierda. Recordemos que estas 4 participan de la subred donde una mayor conectividad se asocia a menor respuesta TEC. Luego hicimos un análisis transversal para evaluar los cambios en la distribución de nuestra métrica entre los 3 grupos. Acá separamos a los pacientes depresivos en aquellos que respondieron de los que no respondieron a la TEC, comparado con el grupo control, y lo que encontramos mediante un modelo general lineal, primero es que hay un efecto global significativo, y los análisis post-hoc revelaron que las 4 conexiones que tienen potencial de predictoras presentan hiperconectividad en los no respondedores respecto a los respondedores y a los controles sanos. También encontramos 2 conexiones talamocorticales, que son las que pertenecen a la subred donde mayor conectividad basal se asocia a mayor respuesta TEC, y son los respondedores quienes tienen hiperconectividad respecto a no respondedores y sujetos sanos. Esto es interesante porque está en línea con los análisis de correlaciones previos que hicimos. A modo de breve discusión, identificamos una red predictora basada en la ínsula, la corteza orbitofrontal y la corteza cingulada subgenual, donde mayor conectividad basal predijo menor respuesta con hiperconectividad en no respondedores, y este hallazgo biológico es interpretable a la luz de los roles que tienen estos nodos. La corteza orbitofrontal es clave en procesamiento de recompensas y estímulos de valencia negativa, la ínsula anterior en interocepción, que es una función que permite monitorear los estados internos del individuo, sean fisiológicos, emocionales y cognitivos, y a partir de ello hacer una detección de los estímulos salientes, los más relevantes, y computa estímulos internos con externos, detecta el más saliente y en función de eso orienta la conducta del individuo.
y la corteza cingulada subgenual, que es un nodo clave en regulación emocional. Entonces, un perfil de hiperconectividad que predice peor respuesta estaría dificultando la neuromodulación por parte de la TEC y posiblemente sería el sustrato neurobiológico, es decir, el correlato neural de un sesgo negativo frente a la falta de recompensa, respuestas somáticas al estrés exageradas, rumiación. La rumiación es un pensamiento negativo persistente, intenso, generalmente autorreferencial, y una dificultad para regular emociones aversivas. Estas tres características constituyen características fenotípicas y sintomáticas claves en depresión y sobre todo en su variante resistente. También identificamos otra subred talamocortical donde mayor conectividad basal se asocia a mayor respuesta con hiperconectividad en los respondedores. En este caso, la corteza posterior cingulada es un nodo central en la red de modo por defecto, que es una red de procesamiento autorreferencial, de memoria autobiográfica y episódica que participa en la construcción del sentido del ser o del yo, y tiene una función clave en depresión porque participa de la rumiación. El tálamo es un hub o nodo de integración y transmisión de información de regiones subcorticales a corticales y viceversa, es como una estación de relevo. Entonces, una mayor conectividad entre esta corteza y el tálamo podría representar un sustrato anatómico que esta terapia, la TEC, podría de alguna forma modular en lo que son como los circuitos autorreferenciales y de alguna forma restablecer algún nivel basal que permita disminuir la rumiación, ¿sí? Porque vinculamos esta corteza a rumiación. Bien, entonces, a modo de conclusión, los patrones de conectividad predictores podrían actuar como biomarcadores para predecir la respuesta a la TEC y orientar el tratamiento, y definir targets para herramientas de neuromodulación profunda que, al alcanzar una mayor precisión anatómica, permitirían minimizar los efectos secundarios. Respecto al estado de avance del doctorado, fui admitida el 1 de diciembre del 2023, envié el plan de formación el 5 de junio del 2024, que fue aprobado el 12 de agosto de ese año. El plan de tesis lo envié hace poco, el 14 de abril, espero la aprobación. Respecto a los créditos, tengo 9 por cursos internos, 21.33 por cursos externos. La publicación la tengo, de hecho estos resultados son resultados parciales de esa publicación. El idioma lo estoy tramitando, créditos adicionales no tengo, y respecto a los cursos de posgrado relevantes, cursé bases celulares y moleculares de la fisiología del sistema nervioso en Exactas de la UBA, ahí vimos sinapsis desde la electrofisiología, la neuroquímica y la genética. Física biológica en Exactas de la UBA, donde vimos principios físicos de la adquisición de neuroimágenes en el resonador. Trastornos depresivos y bipolaridad en la Asociación de Neuropsiquiatría Argentina, donde vi neurobiología de la depresión, y en UNICEN, Introducción al Análisis Multivariado de Datos, donde vimos estadística multivariada en R, y eso es todo. Muchas gracias. A ver. ¡Wow! Qué lindo trabajo, María Eugenia. Bueno, vamos a empezar entonces con una ronda de preguntas, si hay por acá, o en el canal de YouTube. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, pero porque, digamos, entiendo poco del tema. Intuyo que los efectos secundarios de la TEC deben ser irreversibles, porque, digamos, si no, no tendría problema, digamos, sería más sencillo probar si la técnica funciona que no funciona. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? No, son reversibles, de hecho son reversibles, pero son significativos, son generalmente cognitivos, son a nivel de lo que es la memoria de trabajo, o sea, la memoria de corto plazo que uno necesita para mantener un diálogo, retener un número de celular, pensar voy a la cocina a buscar un vaso, esa memoria de corto plazo es afectada por la TEC, pero es reversible en el plazo de al menos 2 semanas o quizás un poquito más. Pero es incómoda y seguramente debe causar temor, me imagino. Sí, claro, sí, yo como reversible me imaginaba algo automático, así ya 2 semanas de ese estado, incluso supongo que generará otras cuestiones en el estado de ánimo de las personas, al menos, ¿no? Es más que nada afectado el dominio cognitivo,
en torno a la memoria de trabajo, pero estos pacientes tienen fuertemente afectados los dominios cognitivos. O sea, uno hace foco en lo afectivo, pero generalmente los pacientes depresivos lo primero que remiten son todos los síntomas afectivos, y en el más largo plazo cognitivos incluso hay algunos que no. Eso también depende de los años de enfermedad, del nivel de polifarmacia que tenga el paciente, de otras comorbilidades. Porque la conectividad estructural, o sea, el cerebro la circuitería cambia con la edad y cambia con los hábitos de vida y con diferentes patologías, si hay una neurodegeneración o, por ejemplo, no sé, pueden haber otras patologías que también afecten la conectividad. Pero bueno, hay que tener en cuenta que son pacientes que tienen muchos años de sufrimiento encima, y yo conté resultados sobre terapia electroconvulsiva, pero tengo otro grupo de pacientes que son tratados con ketamina, que es otro poderoso antidepresivo en lo que es depresión resistente y sobre todo en suicidio. Acá presenté solo estos resultados por una cuestión de tiempo, pero bueno, son los dos, digamos, como los dos tratamientos más usados y menos invasivos. Hay otros que ya son mucho más invasivos que la TEC, con electrodos intracraneales, digamos. Es todo un tema la depresión resistente, y también hay mucho tabú en torno a esta terapia. Eso es sabido, lo conozco, lo entiendo. Cuando hablo de esto enseguida me hablan del electroshock y bueno, hay mucho... Es súper complejo y con partes muy desconocidas. Y te iba a hacer otra pregunta, María Eugenia. ¿Cómo consiguen estos datos? ¿Vos tenés acceso a historias clínicas, supongo? Yo trabajo con datos públicos. Estos son pacientes del Servicio de Psiquiatría de FLENI. FLENI es una institución privada. Entre los servicios que ofrecen algunos psiquiatras está la terapia electroconvulsiva, ketamina y demás, y eran, digamos, pacientes que trató una psiquiatra que iba a hacer el doctorado con estas imágenes, pero lo abandonó. Y bueno, las imágenes están. Uno de mis directores es Salvador Guinjuan, que era el jefe de la residencia de psiquiatría ahí en FLEN y ahora está en Estados Unidos, que él, digamos, trabajaba también con estos pacientes y dirigía a esa estudiante que luego abandonó el doctorado, y yo analicé las imágenes, digamos, yo no trabajé con estos pacientes. Pero son pacientes internos de FLENI, sí. Lo que preguntaba era cómo era el contacto. Medicina privada. Es del rubro de la medicina privada, por ahora. Está bien, no, sí, esto escala, supongo que tendrás que lograr conexiones con medicina pública para tener un número mayor de casos. Pero, sí, claro. Sí, es una población sesgada, los pacientes de FLENI, que también tienen un poder adquisitivo y bueno, tiene toda una cuestión esta muestra. Genial. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una pregunta en YouTube. Dice, ¿la TEC también se aplicaba al grupo de control? No. ¿Los efectos secundarios son iguales en poblaciones de control y enfermos? No se aplica a controles sanos. No, eso es una limitación, de hecho, es una limitación del estudio, pero no se aplica. Yo no sé si lo dijiste porque me tuve que ausentar un ratito, pero ¿cuáles fueron los mayores desafíos o no sé si ya los sorteaste o estás sorteando ahora en tu camino doctoral? Bueno, ya lo sorteé, por suerte. Soy la única becaria que trabaja en esta línea. Cuando empecé a trabajar, yo soy biotecnóloga, mi formación es genética molecular, yo no sabía nada de física de neuroimágenes, no sabía nada de psiquiatría biológica ni de neuroanatomía funcional, así que, por ejemplo, el pipeline para hacer el análisis de tractografía, que es computacional, me demandó 6 meses descifrarlo. Los programas están en internet, son de uso libre, pero no hay manuales estandarizados, entonces uno tiene que ir aprendiendo con tutoriales en inglés. Me llevó un montón de tiempo de prueba y error. Y después toda la parte de alguna forma, interpretar el significado biológico de qué significan las conexiones en el cerebro de un paciente depresivo resistente también me demandó mucho tiempo, de lectura, pensamiento. Publicamos nuestro primer paper en enero y bueno, eso de alguna forma me ayudó a estructurar la forma de pensar estos datos, que me costó un montón al principio.
Ya estoy escribiendo la tesis, nos falta tanto para terminarla, pero fue un proceso arduo. Yo tengo 3 directores, trabajo con una física, un psiquiatra y una neurobióloga, entonces de cada uno fui aprendiendo diferentes partes, pero una cosa es la física de neuroimágenes por resonancia, analizar los datos, y otra cosa es la biología detrás de esas conexiones. Son como universos muy diferentes y me tuve que formar de cero en todo. Pero bueno. Claro, es un trabajo súper multidisciplinar, o sea... Sí, sí, lo es. Y los compañeros de grupo son desde psicólogos, ingenieros, físicos, gente de matemática, biólogos, psiquiatras, hay de todos los rubros y colores. Y te tuviste que acostumbrar al lenguaje de los 3 distintos, o sea, son 3 Sí, áreas con lenguaje muy distinto sí. también. Sí, yo venía de lo que es genética molecular y fue como aprender un montón de cosas de cero. Al principio sufrí un montón, pero bueno, ahora estoy un poco más entera. Felicitaciones, me re gustó tu charla. Gracias.